Mis amados hermanos, quiero agradecer este hermoso privilegio que Dios me permite de estar en estos canales para poder enseñar esta palabra tan linda y tan especial. Saludos a todos y muchas bendiciones. El tema que en esta oportunidad quiero platicar con ustedes es la coinonía dimensional. Recordando claramente, hermanos amados, que coinonía significa comunión. Es una palabra que por mucho la hemos estudiado y que a todos o la mayoría la conocemos. Coinonía quiere decir comunión, amistad, relación, ¿verdad? Y dimensional, le llamaba coinonía dimensional por una razón muy importante. Una, porque la coinonía es dimensional, es decir, va en diferentes direcciones. Nuestra comunión no solo es con el Señor, también es con el Padre y también es con el Espíritu Santo y con la iglesia y con los hermanos y con los siervos. Entonces es una relación, una coinonía multidimensional la que tenemos que tener. Pero también le llamaba dimensional porque depende mucho también en cuanto a nuestra disposición que haya dimensiones en nuestra vida de comunión. A algunos se les facilita más la comunión con el Señor, a otros les es más difícil, otros se sienten más cercanos, otros se sienten lejanos, aún dentro del cuerpo de Cristo y dentro de los apóstoles y dentro de los discípulos de Cristo. Usted puede ver las diferentes dimensiones que habían de comunión con el Señor. Pedro, sin duda, era un cercano, tenía una relación con el Señor muy profunda, pero no es igual a la de Juan, ¿verdad? Juan tenía una relación muy íntima, muy especial con el Señor. Y así, cada uno de nosotros puede estar en diferentes dimensiones en cuanto a la coinonía con el Señor. Quiero para este tema, que le he considerado que es un llamamiento especial, mencionar el texto desde 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, entre paréntesis, coinonía, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Oremos para que Dios nos auxilie. Dios santo y amado, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que hemos recibido. Señor, bendice, Señor, nuestra enseñanza y que sea de mucha bendición para todos. Que todos aquellos que le escuchan sean edificados en una manera especial. Y aún nosotros, Padre, que la palabra sea afirmada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, un llamado muy especial, sin duda, es lo primero que quería resaltar en esta enseñanza, ¿verdad? El llamado tan especial, llamados, dice, llamados a la comunión, a la coinonía. Y es un llamado muy especial porque hemos recibido muchísimos llamados de parte del Señor, ¿verdad? El llamamiento a la santidad, el llamamiento a la libertad, por ejemplo, llamamiento a una misma esperanza, llamamiento a la paz. Tenemos muchos llamamientos nosotros. Ahora quiero también hacer la diferencia entre lo que es kletos y al mismo tiempo kaleos, porque aquí la palabra cuando dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, la palabra que aquí está llamados, la palabra que se está usando es kaleos. Pero kaleos es diferente a kletos, porque kletos viene a ser como un pronombre, ¿verdad? Es un sobrenombre, llamado, pues fueron llamados hijos de Dios. Eso es un pronombre,
un calificativo, ¿verdad? Que fueron llamados hijos de Dios. Pero el llamamiento que está hablando aquí, cuando dice fiel es Dios Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, eso Caleos está llamando, está diciendo que es un llamamiento como una invitación. Esa es la diferencia. Una invitación podemos aceptarla o rechazarla. Y en sí así trabaja el Señor. No nos obliga a que nosotros alcancemos o querramos estar con el Señor, ¿verdad? Si no, Él no nos obliga, sino que tiene que ser, es como Él llama, un caleos, un llamado, una invitación. Y lo voy a ver más adelantito. Otro punto muy importante que hablar en este texto cuando dice fiel es Dios, es que la coinonía o la comunión con el Señor y con el Señor Jesús, porque esto es maravilloso. Nosotros que somos de este siglo, no pudimos tener una relación mano a mano con el Señor, ¿verdad? Como la tuvieron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron, como dice Pablo, yo vi al verbo de Dios, dice, al verbo viviente de Dios, ¿verdad? Vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, aleluya. Pues nosotros no tenemos esa maravillosa experiencia. Sin embargo, estamos invitados de parte de Dios. Y por eso dice, fiel es Dios, porque Dios está siendo fiel con nosotros, llamándonos a una comunión con el Señor, lo cual no es tan fácil para nosotros. No es fácil porque no lo vemos. No es fácil porque no lo tocamos y no lo escuchamos así claramente, aunque en nuestro corazón oímos su voz, sentimos su llamado, sentimos su exhortación, consolación, su enseñanza, la tenemos en nuestro corazón, en nuestros sentidos. Dios habla a nuestros sentidos de diferente manera, sobre todo esa comunión espiritual que tenemos. Pero es la fidelidad de Dios la que permite, y por eso empieza este texto de 1 Corintios 1:9 diciendo fiel es Dios. Eso es categórico, que todo lo que alcancemos, todo lo que logremos, que nos volvamos gente de oración, que nos volvamos gente muy íntima, que nos volvamos gente muy cercana a Dios, todo depende de la fidelidad de Dios. Nunca es por frutos humanos. Aunque hay cierta disposición de nosotros, esto no se debe a frutos y a obras de nosotros, sino que es la fidelidad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Nosotros tenemos un llamamiento, un caleos. Nosotros tenemos un llamamiento a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Como decir que el discipulado de Cristo, que duró unos años nada más con esos 12 apóstoles y otros que parece eran eventuales, nosotros como que también Dios nos invita a ese discipulado. Por supuesto que en diferente dimensión, porque ya no está en persona, aunque está espiritualmente. Pero estamos invitados y eso lo hace la fidelidad de Dios. ¿Y por qué la fidelidad de Dios? Porque nosotros no tenemos y no damos la talla, ¿verdad? No tenemos los frutos como para que decir yo sí puedo tener una comunión con el Señor o mi comunión con Dios es mejor que la de otros. No, sino que es la fidelidad de Dios. Eso quiere decir que en todo lo que nosotros alcancemos, que en todo lo que nosotros logremos, siempre la gloria y la honra es para Dios. Por más que hayamos alcanzado, no se debe a nosotros, hermanos, se debe a la fidelidad de Dios. Aleluya. Dejando eso establecido, podemos seguir adelante. Entonces yo le hablaba ya del llamamiento caleos, le hablaba de la fidelidad de Dios y por supuesto que nosotros tenemos que hablar de la palabra koinonía. Koinonía, que quiere decir comunión.
Ahí está, la tercera palabra es comunión, en donde nosotros estamos llamados a tener una amistad, una relación fuerte con el Señor, una profunda, quizás no lo hemos aprendido a disfrutar, a conocer, a practicar, porque una relación con el Señor Jesús debe ser algo maravilloso y tiene que ser algo maravilloso. Tenemos que entender que aunque luchamos y aunque nos esforzamos, cuesta que nosotros mantengamos, sobre todo las ovejitas que nos toca pastorear, a veces les cuesta mantener una comunión, una relación con el Señor. Por eso a veces se alejan, por eso a veces les cuesta muchísimo. Muy bien. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. Sigo, después de 1 Corintios 1:9, sigo escudriñando este texto. Y ahora aquí tenemos la palabra kaleo, ¿verdad? Que es, como yo le explicaba al principio, una invitación. Kaleo es un llamado, pero es una invitación. Como dice, llamar propiamente en voz alta. Y eso es maravilloso, hermano. Llamar. Y luego dice propiamente en voz alta, es decir, la invitación que el Señor Dios nos hace a tener comunión con su Hijo, nos la hace en voz fuerte, es decir, nos grita, aleluya, nos llama a gritos para que nosotros tengamos una comunión con su Hijo Jesucristo, que siempre estemos cerca del Señor, que siempre busquemos su gracia, su presencia, su palabra, su bendición, que siempre tengamos esa dicha, ¿verdad? Entonces, llamar propiamente en voz alta, dice, pero usado en una variedad de aplicaciones, directa o de otra manera, quiere decir convidado, quiere decir invitado, llamado. Estamos invitados por Dios y que nos ha llamado a gritos, según lo que entiendo aquí, nos ha llamado a gritos a tener una comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso lo hace la fidelidad de Dios. Mire qué maravilloso. Sigamos viendo, y ahora vamos a ver la palabra koinonía, que es amistad, ¿verdad? Amistad, porque Dios nos ha llamado a una amistad, a una relación con el Señor. La palabra koinonía en primer término significa sociedad. Dios nos está invitando a ser socios. Aleluya. Esto es maravilloso, ¿verdad? Que lo pongamos en nuestros negocios, que lo pongamos en nuestras administraciones, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro hogar y en todo lo que nosotros hacemos, que tengamos al socio más maravilloso que podamos tener y fiel, nuestro Señor Jesús. Por eso koinonía primero quiere decir sociedad. Aleluya. Quiere decir interacción. Ahora que esa palabrita está muy de moda, ¿verdad? Interacción. Que no solo yo hablo, no solo, también tengo que escucharlo. Y también Él me habla. Y también tengo que entender su llamamiento, entender su exhortación, su consolación, etcétera. También quiere decir compañerismo. Mire qué lindo, compañerismo, llamados a un compañerismo con el Señor, pero tácitamente comunión, llamados a la comunión, que también puede ser contribución, dispensación, ofrenda, participación, etcétera, pero que básicamente y directamente quiere decir amistad, quiere decir sociedad, y quiere decir comunión. Invitados por Dios, y eso es interesante, invitados, llamados, como el llamamiento a la santidad, ¿verdad? Son invitaciones a que nosotros trabajemos y hagamos algo en la obra de Dios. Muy bien, después de entender esto, vamos a leer un texto que está en 1 Juan, capítulo 1 y versículo 3. 1 Juan, capítulo 1 y versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire qué cosa más maravillosa. Esta es una comunión, una coinonía, y no solo con el Padre y con el Hijo maravillosa, sino también con los apóstoles. Porque dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dijo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa todas esas palabras tan hermosas? Tienen mucho significado, pero algo muy importante, que el apóstol nos está diciendo que en la comunión que vamos a tener con el Señor, no solo vamos a recibir una simple reunión o una simple relación con el Señor, sino que se nos va a trasladar toda esa experiencia apostólica que ellos mismos testifican cuando dice lo que hemos visto y oído. Nosotros cuando somos ministrados por la palabra de Dios y sobre todo la palabra apostólica, cuando somos ministrados por esa palabra, hermano amado, estamos siendo ministrados de toda la experiencia apostólica que no viene de un cuento de fábula, que no viene de algo, una historieta, que no viene de algo así particular, no, es de la experiencia. Por eso dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído. Está trasladándonos su experiencia con aquel verbo, con aquel Salvador tan especial que marcó no solo la vida de ellos, sino que también la de nosotros. Y esa es la experiencia. Y por eso la coinonía, o sea, comunión que tenemos cuando está hablando Pablo, por ejemplo, dice, reúnanse ustedes, dice, y aunque yo no pueda llegar en persona, espiritualmente estoy ahí. Eso está hablando de una experiencia espiritual. Es la misma que se nos está trasladando aquí por el apóstol Juan cuando dice, lo que hemos visto y oído es lo que les quiero trasladar. Es lo que les quiero comunicar, lo que hemos visto y oído. No es un cuento, no es una tradición, no es algo que lo hemos venido oyendo. No, 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 es nuestra experiencia. Y hablemos de comunión. Si alguien tenía la autoridad para hablar de comunión con el Señor y trasladarnos esta experiencia con el Padre y con el Hijo, es Juan. Porque Juan es, por excelencia, el discípulo que llegó a acercarse tanto al Señor que se recostaba en su pecho. Eso no lo hacía cualquiera. En alguna ocasión recuerdo que cuando el Señor dijo ahí en la mesa, hay aquí uno que me va a traicionar. Dice que los discípulos empezaron inquietos a preguntarse, ¿quién será? ¿Quién será? Y Pedro le hizo señas a Juan, porque Juan acostumbraba recostarse en el pecho del Señor. Por favor, qué tipo de comunión la que tenía Juan. Entonces, si alguien tiene autoridad para trasladarnos esa experiencia, si alguien tiene autoridad para darnos esa coinonía, por supuesto que Juan es el número uno. Y entonces le decía, que le preguntaba quién era el que lo iba a traicionar. Y Juan, como estaba cerquita de su oído, porque estaba en el pecho, le preguntó, ¿quién es, Señor, el que te va a traicionar? Y el Señor le dio una señal y le dijo, el que va a meter su pan en mi plato es el que me va a entregar. Eso nos enseña dos cosas, o muchas, pero una de las cosas profundas que nos enseña es que Judas también tenía una cierta confianza con el Señor, porque yo no cualquiera, imagínense yo metiendo así mi pan en el plato de mi apóstol, ¿verdad? Así, eso sería una cosa tremenda. Sin embargo, también le da confianza a uno, porque he estado en esa mesa especial. Sin embargo, hermanos amados, Judas tenía esa confianza de que metía su pan en el plato del Señor. Y fíjese la señal que el Señor le dio a Juan cuando le dijo, el que va a meter
su pan en mi plato, es el que me va a traicionar. Y Judas metió su pan. Y entonces Juan sí sabía quién era el que lo iba a traicionar. Ahora, fíjense en este sentido, ahí de ese pasaje y de esa actitud emanan dos enseñanzas muy profundas. Que aunque tengamos coinonía, no todos vamos con el mismo interés. Porque unos quieren el plato del Señor, pero otros quieren el corazón del Señor. Espero que nosotros seamos de los que quieren el corazón del Señor, porque Juan tenía coinonía, pero estaba en el pecho del Señor. Eso nos habla de los cristianos interesados en agradarlo, de los cristianos que estamos interesados en hacer las cosas para su gloria, en los cristianos que estamos interesados en ganarnos su voluntad, ¿verdad? En agradarlo a Él. Y hay otro tipo de personas que tienen confianza y tienen coinonía, pero lo que les interesa es el plato del Señor, la provisión, la comida, lo que Dios da, las oportunidades. Y hay gente que busca eso, el plato del Señor, como Judas, y eso siempre traiciona. Pero el que busca la palabra, el que busca el consejo, el que busca la enseñanza del Señor, el que busca recostarse en el pecho del Señor, son aquellos que lo que quieren es agradar al Señor. Hermoso. Entonces, si alguien puede trasladarnos esa experiencia viva que quiere Juan aquí acentuar cuando dice lo que hemos visto y oído, aleluya, eso os anunciamos para que también vosotros, o sea, nosotros, tengáis comunión con nosotros. ¿Cómo puede un evento que sucedió hace más de 2000 años, cómo podemos nosotros formar parte de ese evento a través de esa coinonía maravillosa con el Señor, con su Santo Espíritu, con su palabra? Y entonces dice, lo que hemos visto y oído, por favor, esto no es un cuento, esto no es una historieta, no, lo que hemos visto. Y le faltó decir lo que hemos tocado, aunque en otro pasaje lo dice. Tocante, el verbo viviente, dice, ¿verdad? Recordamos que había otro que tenía otro tipo de comunión con el Señor. Tomás, ¿verdad? Tomás que no tenía fe, no creía, pero dijo, hasta que yo no toque las heridas del Señor, no meta mi dedo en las heridas del Señor, no voy a creer que Él resucitó. Y cuando apareció, le dijo, Tomás, ven y toca mis heridas y mete tu mano en mi costado. Y Juan estaba impactado, pero al mismo tiempo que estaba él siendo enseñado, ¿verdad? Al mismo tiempo que estaba siendo enseñado y regañado, porque el Señor le dijo, ¿por qué tanta incredulidad? ¿Verdad? Sin embargo, lo acercó. Ay, qué lindo el Señor. Lo acercó para que le quitara esa incredulidad, esa falta de fe. Lo acercó a él y le dijo, mete tu mano, y le metió la mano aquí. Ese es otro tipo de comunión, hermano. Aleluya, gloria a Dios, lo llamaron. Y le quitó Dios su incredulidad, su falta de fe, y lo regañó. Y después de esa ministración salió una bendición para todos nosotros cuando le dijo a Tomás, ¿por qué dudaste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que le dijo, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron, y ahí nos alcanzó a nosotros. Gracias al incrédulo de Tomás, alcanzamos nosotros una bendición maravillosa, que el Señor nos llamó bienaventurados. ¿Y por qué? Porque sin ver creímos. Aleluya. Le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices, 3 veces dichosos los que creyeron sin haber visto. Eso nos incluye. Gracias al hermano Tomás. Aleluya. Gloria a Dios.
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, eso es lo que quiere Dios, para que también vosotros tengáis coinonía con nosotros. Y nuestra coinonía verdaderamente, esto no es falso, es verdadero, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Por eso yo le llamaba una coinonía dimensional. Mire qué dimensiones las que se ven aquí reflejadas, ¿verdad? Una comunión preciosa. Muy bien, podemos seguir adelante y revisando otras cositas muy importantes. Miremos lo que la Biblia habla de comunión íntima, ¿verdad? Comunión íntima. Salmo 25, 14, cuando dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Vuelva a leer Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquí otra vez le vuelvo a recordar el título. Coinonía dimensional. ¿Por qué coinonía dimensional? Porque aquí se ve otro tipo de comunión. ¿Cómo le llama el Señor? Le llama comunión íntima. Comunión íntima. Ese es otro nivel de comunión que el Señor nos está presentando. Y dice, la comunión íntima. Usted ha oído esa expresión, es mi íntimo. Dice, ¿verdad? Es mi íntima. ¿Qué quiere decir un amigo íntimo? Es aquel que conoce todos los secretos de uno. Un amigo íntimo es aquel que uno le tiene confianza y le cuenta sus secretos, ¿verdad? Esa es la comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen y a ellos les revelará su pacto, ¿verdad? A ellos, porque los íntimos conocen los secretos del Señor. Nosotros estamos llamados a descubrir esos secretos, lo que se puede descubrir, ¿verdad? Lo que Dios permite que descubramos, que nos sea revelado, que nos quiten el velo en muchas cosas en nuestra vida. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces, el requisito más importante aquí, en ese sentido se lo voy a subrayar, la comunión íntima es con los que le temen. Mire qué precioso, con los que le temen. Si algo es verdaderamente importante restaurar en nuestra vida, es el temor a Jehová. No cabe duda, hermanos amados, que nuestras faltas, que nuestros errores, que nuestros pecados, que nuestras palabras, que nuestra falta de sabiduría ha sido en gran parte porque el enemigo logró saber desde cuándo en nuestra vida quitar, erradicar de nosotros el temor al Señor. Y de alguna manera tampoco fuimos enseñados. En muchos hogares, sí, los padres le enseñaron a sus hijos el temor a Dios, pero en muchos hogares no nos fue enseñado esto. Y crecimos como silvestres, ¿verdad? Crecimos así a la brava, como salvajes muchas veces, ¿verdad? Y no conocimos el temor a Dios. Vivimos así a la intemperie, como Dios nos ayudara, como Dios lo permitió, pero no tuvimos en nuestro corazón la siembra, esa maravillosa, que nos enseñaran a tener temor a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que el Señor nos ha alcanzado, ahora que Dios nos ha redimido, indudablemente que algo que tenemos que restaurar, levantar en nuestro corazón es el temor a Jehová. Porque el temor a Dios es el freno que nos va a detener a muchas cosas negativas que podemos hacer, muchas cosas fuera del orden que podemos hacer. Dios, hermanos amados,
va a permitir que logremos restaurar el temor a Dios y que nos detengamos ante las tentaciones, que nos detengamos ante las propuestas diabólicas, que nos detengamos ante las propuestas del mundo, del diablo. Hermanos, el temor a Dios es el que nos va a enseñar caminar con sabiduría y con temor a Dios, no cometiendo los errores que antes pudimos haber cometido. Muchos errores en nuestra vida, muchos fracasos en nuestra vida se deben a que actuamos sin temor a Dios. Pero cuando uno tiene ese temor a Dios, y ya tiene un freno muy importante, frenos de aire, ¿verdad? Frenos que lo paran a uno en las diferentes situaciones, en las propuestas del enemigo, en las tentaciones del enemigo, en las oportunidades del mundo, y nosotros podemos detenernos por el temor a Dios. Muchas personas y muchos hijos de Dios que antes practicaban ciertos pecados, al conocer al Señor, al entregarle su vida al Señor, nació en ellos temor a Dios y ya no fácilmente participan. Por ejemplo, muchos dejamos los vicios, el pecado, la fornicación, el adulterio y cuantas tentaciones que el mundo ofrece. Eso se puede detener cuando nosotros tenemos temor a Dios. Temor a Dios es tratar de agradarlo a Él. Temor a Dios es tenerle respeto y por consiguiente tratar de agradarlo a Él y no agradar a los demás, ni agradarnos a nosotros mismos. En esta vida hay 3 niveles de agradar. Uno, o nos agradamos a nosotros mismos, o agradamos a los demás, o agradamos a Dios. Y eso lo da el temor a Dios, la comunión íntima. Y a ellos, a los que tienen temor a Dios, a ellos les dará a conocer su pacto, a ellos les descubrirá sus secretos, a ellos les descubrirá sus planes. Se recuerda cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios le fue a avisar a Abraham. Eso es impresionante, hermano. Qué enseñanza más profunda hay ahí en ese pasaje cuando el Señor le manda a decir o le va a hablar a Abraham y le dice: mira, Abraham, he decidido terminar con Sodoma y Gomorra. Voy a destruirlos. Y empieza a este hombre que demuestra una coinonía con el Señor, una amistad con el Señor tan profunda, que le decía: Señor, pero si hay 50 justos, ¿destruirás la ciudad? Y él le dijo: no, Abraham, no lo destruiré por amor a los 50. Si hubiera 40, y así fue negociando. Pero note usted el tipo de relación que había. Juan, un hombre de Abraham, un hombre temeroso de Dios, y que Dios le revela sus secretos, sus pactos de lo que va a hacer. Pero sin duda alguna que la revelación más gloriosa que le dieron a Abraham fue cuando le pidieron a su hijo. Y él estuvo dispuesto a dar su hijo en sacrificio para Dios. Y casi lo hace, lo tenía en el altar, lo tenía amarrado, lo tenía con la leña ya preparado. Y cuando lo iba a hacer, apareció alguien, un ángel o alguien, una voz, y le dijo: no le hagas daño al niño porque ha sido probado. Y Dios le provee y aparece un animalito entre las ramas colgado ahí, y enseñándole Dios un secreto. Eso es lo que se conoce como el protoevangelio, el evangelio anticipado, que son esas luces que hubo en el pacto antiguo, en los tiempos antiguos, del plan perfecto de Dios que iba a ser dar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Fíjate qué privilegio tenemos los de este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En el idioma hebreo ya no es koinonía. En el idioma hebreo es sod. Comunión íntima es sod. Y sod
quiere decir intimidad, pero quiere decir secreto. Aleluya. El secreto del Señor es con los que tienen temor de Dios. Aleluya. El secreto, el sod, comunión, quiere decir comunión. Mire, primero quiere decir intimidad, luego quiere decir el secreto, pero también quiere decir comunión. Eso es lo que dijo el Señor cuando dijo que Él tiene comunión con los que tienen temor a Dios. La palabra fue sod. Mire qué lindo. También quiere decir congregación. Aleluya. Quiere decir consejo. Quiere decir favor íntimo, etc. Muy bien. Sigamos un poco más en este tema tan lindo y vamos a ver Proverbios 3:32, siempre hablando de esta palabrita sod, ¿verdad? Que quiere decir intimidad. Hablando de la comunión íntima que es otra dimensión profunda de comunión con el Señor. Y en Proverbios 3:32 lo dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, aleluya, es con los justos. Qué lindo. Por eso, hermano, Dios tuvo que justificarnos para que pudiéramos tener este tipo de comunión con el Señor. Pero también, cuando Dios habla de justos, hay dos dimensiones muy interesantes. La justicia que recibimos por la obra de Cristo y la justicia que tenemos que ir aprendiendo como fruto de nuestra transformación, de nuestro cambio en nuestra vida. Vamos recibiendo esas aptitudes y podemos cambiar y aquellas injusticias que nosotros cometíamos, irlas cambiando por actos de justicia, por amor de su nombre. Entonces dice, porque Jehová abomina al perverso. Fíjese qué rechazo que Dios tiene sobre el perverso. Porque Jehová abomina al perverso, dice, mas su comunión íntima, sod, su comunión íntima es con los justos. Aleluya. Son dimensiones de comunión con Dios. Y esa es la diferencia por qué unos alcanzan algo, otros más, otros menos, otros nada, otros mucho. Y es la disposición de dejar que Dios opere en nuestra vida. Veamos un poco más. A esto yo le llamé la comunión del Espíritu, ¿verdad? Pero es porque se trata del Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 podemos leer la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Note cómo el trabajo divino está perfectamente dimensionado en nuestra vida. Dios trabaja en nuestra alma, Dios trabaja en nuestro espíritu y Dios trabaja en nuestro cuerpo. Es un trabajo ministerial precioso que Dios hace en nuestra vida, en todo nuestro ser. Por eso, cuando el salmista le habla al Señor, dice, y todo mi ser, ¿verdad? Bendiga su santo nombre, todo mi ser, porque el trabajo de Dios es con todo nuestro ser, aunque nuestro cuerpo tarde o temprano se tiene que acabar. Este tabernáculo, dice 2 Corintios capítulo 5, este tabernáculo se tiene que acabar y ser revestido de aquel edificio. Aleluya. Pero, sin embargo, el trabajo de Dios dimensional. Primero, el amor de Dios. Fue el que nos alcanzó. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, todo lo que hemos alcanzado en el Señor, empezando por la salvación y la comunión, se deben al amor de Dios. Y hablando de Jesucristo, la gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando de la ministración trina,
que Dios hace sobre nosotros cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, pero oiga esto, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En última instancia, estamos llamados a tener una comunión con el Espíritu Santo. Creo que es la parte más difícil de lograr, ¿verdad? Porque hablar de la comunión con el Espíritu Santo y la palabra, que el Espíritu Santo trabaja por la palabra, es la fuerza, es el motor, es la persona que nos da la voluntad divina en lugar de la de nosotros. Es el poder de Dios, del Espíritu Santo es el poder de Dios que nos enseña a agradar a Dios, que nos consuela, que nos enseña, que nos edifica, que nos acompaña, que nos vivifica, que nos exhorta, que nos restaura. Es el trabajo del Espíritu Santo. Esa voz profética que se oye es el Espíritu Santo. Esa voz, esa magistratura gloriosa que hay dentro del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Hermano amado, esas consolaciones que recibimos es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le llama la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Por eso el Señor habló de que debíamos de cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo. Inclusive enseñó que toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia al Espíritu Santo no. Porque el Espíritu Santo es la parte activa de nosotros en nuestra vida. Es la parte activa en el cuerpo de Cristo. Es la acción dentro del cuerpo de Cristo. Es la operación, es la parte operativa divina en nuestra vida. Aleluya. El que nos da sentires, el que nos revela, el que abre nuestros ojos, el que nos enseña, el que nos... hermano, esto es maravilloso. Por eso no se puede despreciar la comunión del Espíritu Santo. Porque digo yo, en la parte activa de la iglesia, la comunión con el Espíritu Santo es la parte más importante que tiene la iglesia. Aleluya. Qué glorioso es la comunión del Espíritu Santo. Fíjense, hemos hablado de la comunión con el Padre, de la comunión con el Hijo, de la comunión con los apóstoles, a través de la enseñanza, a través de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Qué cosa más hermosa. Por eso yo le llamaba una coinonía dimensional. Aleluya. Miremos en cuanto a la obra del Espíritu Santo y al mover dentro del cuerpo de Cristo, hay un consuelo de amor que habla la Biblia, habla la palabra, y que está en Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, aleluya, si alguna comunión del Espíritu, aleluya, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire qué lindo, el énfasis que yo veo aquí y lo impresionante es la actividad del Espíritu Santo glorioso operando en medio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable. Por favor, aquí estamos hablando de cosas sinceras y profundas. Afecto entrañable. Qué profundo, hermano. Todo nuestro ser involucrado y siendo movido por el Espíritu Santo. Cosa más linda, hermanos. Consuelo de amor. Aleluya. Miremos lo que dice 1 Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, coinonía, de la sangre de Cristo. Mire, un cuerpo, cualquier cuerpo, no funciona si no circula sangre. Si en nuestro cuerpo, en un dedito que Dios nos guarde, ya no circula la sangre, hay que cortarlo porque se pudre. Esa es la comunión
con la sangre de Jesucristo. Eso es precioso, pues, porque cuando nosotros participamos de una manera simbólica de la Santa Cena, no solo el hecho de hacerlo nos trae bendición, el vino, el pan, sino todo lo que implica esa enseñanza, esa participación espiritual, es la activación del cuerpo, es la unidad del cuerpo, es la sangre del Cordero circulando en todo su cuerpo, en los que alcanzaron un nivel, en los que alcanzaron otro nivel, en los que estamos arribita, los que están más arriba, los que están más abajito. La sangre alcanza a todos, porque si no, no serían del cuerpo. Por eso se llama coinonía con la sangre de Cristo. Entonces el hecho de participar de la Santa Cena, tanto del cuerpo, porque también hay coinonía, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, eso tiene que ver mucho con las relaciones entre hermanos y hermanas. Por eso no se puede tomar Santa Cena y estar peleado con alguien, no se puede, porque es no aceptar al cuerpo de Cristo. Es tremendo, esa coinonía con su sangre y esa coinonía con su cuerpo. Esto es una enseñanza bien linda, bien preciosa. La obra que el Espíritu Santo hace en medio de la Santa Cena es preciosa. Mucha gente ha sido sanada en la Santa Cena. Mucha gente ha sido liberada en la Santa Cena. Mucha gente ha sido transformada en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es una comunión, no es un acto nada más, digamos, un acto simbólico nada más. No lo es. Es un acto espiritual, profundo, altamente ligado a la enseñanza divina, a la persona de Cristo, a la persona del Señor. El acto de Santa Cena está íntimamente y profundamente ligado a la persona de Cristo. Nos comemos su cuerpo, pero note esto. Yo me como su cuerpo. El hermano que está allá se come su cuerpo. El hermano que está allá se come su cuerpo. La hermana que está allá se come su cuerpo. El hermano que está atrás se come su cuerpo. El hermano que está adelante se come su cuerpo. Eso quiere decir coinonía, eso quiere decir comunión, eso quiere decir reunión. Y por eso mucha gente se pelea dentro de las iglesias porque no ha entendido este principio, que nosotros estamos altamente ligados al cuerpo de Cristo a través de la Santa Cena. No solo en el acto simbólico, no, sino en la profundidad de la enseñanza. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Precioso esto. Sigamos viendo un poquito más y vamos a leer lo que dice una práctica apostólica. Eso está en Hechos capítulo 2 y versículo 42. Aquí es una dimensión en la coinonía con el Señor de una manera tremenda. Y dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice esta comunión, esta coinonía que es profunda, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si algo hay que perseverar, es en la doctrina apostólica. La doctrina apostólica no es una opción. La doctrina apostólica es determinante porque los escritos son apostólicos. La enseñanza es apostólica. Nadie habló del trabajo de la iglesia antes de los apóstoles, ni aún nuestro amado Señor. Nuestro amado Señor habló de Israel, habló de los herederos, habló de todo eso, pero hasta que los apóstoles en Cristo fueron engendrados y nació la iglesia, entonces empezó también esa dimensión de enseñanza para una institución gloriosa como la iglesia, la esposa del Cordero. Pero, hermanos amados, quienes la dieron fueron los apóstoles. Por eso la enseñanza apostólica es imprescindible dentro del cuerpo de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros. Otra vez esa comunión entre hermanos, otra vez esa exhortación, otra vez esa enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí está el sello otra vez. Y aquí agrega un elemento adicional en las oraciones. En el acto de orar, cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, se abre una ventana dimensional. Por eso hay que orar en el nombre del Señor, para no abrir otras puertas que no nos corresponden, ¿verdad? Nosotros oramos al Padre en el nombre del Señor porque Él es la vía. Y entonces al hacerlo, todos nos volvemos a unir. Vamos a la misma puerta, aleluya. Vamos a la misma persona. Vamos a pedirle a Dios a través del Hijo, aleluya, y a Dios por el Espíritu Santo. Por eso la comunión en las oraciones es determinante en nuestra vida. Qué precioso, qué precioso. Miremos, para ir terminando en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, cómo dice el apóstol Juan. Pero si andamos en luz, que es tremendo esto, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. Fíjese cómo es esta triple enseñanza dimensional profunda. Uno, ¿cómo se ve que un hermano ande en luz? Es decir, en la visión del Señor, en el llamado de Dios, en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios, porque luz quiere decir conocimiento, ¿verdad? Entendimiento, luz quiere decir muchas cosas hermosas, pero dice, pero si andamos en luz, o sea, ya no hay tinieblas. Acuérdense que las tinieblas van saliendo. Sí, pero si andamos en luz, aquí hay una señal, tenemos comunión unos con otros. Entonces, cuando hay gente, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, amargado, peleándose y que con problemas dentro de la iglesia, es porque de alguna manera la luz del Señor ya no les está llegando. Algo está pasando en sus vidas, que la luz se ha detenido, porque dice, pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces, como efecto, como tenemos comunión y la sangre que circula en el cuerpo de Cristo, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia. Eso quiere decir que en el momento en que yo ya no soy parte del cuerpo de Cristo, porque estoy enojado con todos los hermanos y digo, me voy de la iglesia, me salgo del culto, ya no quiero participar de la congregación y me voy al mundo, en ese momento se interrumpe la sangre porque se perdió la comunión con los hermanos. Y se perdió la comunión porque se perdió la luz. Y qué lindo esto, hermano. E importante para que nosotros permanezcamos y perseveremos en la comunión unos con otros. Aleluya. ¿Y qué es el resultado? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Bueno, espero que esta enseñanza verdaderamente traiga fruto a nuestra vida y que pueda ser de bendición para cada uno, allá donde están. Que Dios les bendiga a todos, bendiciones, y déjeme hacer una oración para terminar y siempre agradeciendo a nuestro amado apóstol por esta oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza hermosa que pudimos trasladar a través de este medio. Te ruego, Dios amado, que todos los que oigan esta enseñanza puedan recibirla así, con esa intensidad y ese poder, Señor, que tiene tu palabra y tu Santo Espíritu, para que sirva de transformación a nuestra vida y en nuestros actos y en nuestras actitudes. Bendice a todos los que nos han oído y bendice también a este medio. Y si alguno está al otro lado orando y clamando o hay problemas semejantes a estos, lo bendigo en el nombre de Jesús y que el poder de Dios restaure su comunión con el Señor inmediatamente. En el nombre de Jesús,
bendecimos y desatamos por la fe en el Hijo de Dios bendiciones sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.